Saludamos al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, él es experto en energía de la empresa Green Power. Ingeniero Hidalgo, no hay una posición de parte de técnicos y expertos en materia de energía con el optimismo que ha tratado de impregnar el gobierno en sus declaraciones, señalando que tras las conversaciones con Colombia y con empresas ecuatorianas, básicamente se solucionaría la crisis energética. Quisiéramos saber su opinión. No, son paños húmedos, lamentablemente. Esto nos ayuda a que no haya apagones, pero la causa no es los apagones. Es como que usted esté con temperatura y toma una pastilla para la temperatura, le pasa la temperatura, está contento, pero tiene que ver la causa. Permítame, Gustavo, desde mi punto de vista, expresar cuál considero yo que es la causa más importante ya a nivel profundo de este tema. Mire, el Ecuador tiene una falla, yo le llamo una falla de nacimiento, ¿no es cierto? Una falla de fábrica, que es que el Ecuador no contempla en las inversiones, por ejemplo, de nuevas hidroeléctricas, no contempla lo que es amortización de inversiones, retorno de inversión. Y esto es importante analizarlo porque desde hace muchos años, yo creería que décadas, la verdad no conozco desde cuándo, el Ecuador, al no contemplar retorno de inversión, no aloca, no recauda recursos para la expansión que se necesita. Obviamente las personas consumen más, eh, crece la economía, crece la población y esto hace evidentemente que necesariamente haya un aumento de consumo año a año, pero no se están alocando los recursos. Entonces, como este es un tema técnico, no es un tema político ni que tenga un enfoque tal vez negativo hacia ciertos sectores, sino más bien es un tema absolutamente técnico. Y además le invito a la ciudadanía a que lo analice desde ese punto de vista. Cuando usted le dice a los números, yo voy a recaudar solo para operación y mantenimiento, usted va a tener fondos evidentemente para operación y mantenimiento. Entonces ese es el escenario 1, ese es el momento 1. Y el momento 2, a partir de ahí, se da que en la época del presidente Moreno se crea un incentivo para las industrias, que era para todas las industrias, más de 40,000 industrias, que obviamente traten de migrar a consumos en la noche, que generen empleos, que hagan diferentes cosas. La evidencia de la expectativa de ese subsidio era, digamos, que se cree empleos y todo esto no se cumplió. Pero es que además todo el Ecuador con esta falla de fábrica ya tiene un subsidio, que es justamente que no se recolecte dineros para el tema de amortizaciones. Y se le da un precio aún más grande, aún más barato, aún más, digamos, generoso a los industriales. ¿Quiénes cumplen con esto? Resulta que las empresas que lograron producir las 24 horas, era la que ya producía las 24 horas, que son las grandes mineras, las grandes petroleras, las grandes industrias, que consumen a un valor que pagan de 5 centavos el kilovatio hora, hace más de 5 años. Entonces, si 5 centavos el kilovatio hora no cubre expansión, no cubre mantenimiento y operaciones, ¿de qué nos quejamos? Si le hemos generado evidentemente una descarga de recursos, una disminución de recursos al sector grave, que además tenemos un parque termoeléctrico obsoleto de 1700 megas, que solo funcionan 800 megas y justamente, evidentemente, no podemos quejarnos porque los números no mienten. Si usted no genera sostenibilidad de las cosas, le llega a pasar esto. Entonces usted puede poner de gerente al padre, al Papa Francisco y va a tener el mismo problema, porque evidentemente ha habido corrupción, mal manejo, negligencia, un montón de cosas. Pero es que si no se hace sostenible el sistema, no se puede, evidentemente, digamos, va a pasar lo mismo, es lo que está pasando ahora, que hay apagones. ¿Cuál ha sido el papel, ingeniero Hidalgo, de las personas que han estado a cargo del ministerio? Estuvo Javier Vera Grunauer,
un ministro que se tiene la opinión de que contaminó al sector, que ingresó con un espíritu de depredación del sector eléctrico. De Javier Vera se tienen muy malos recuerdos aquí en la provincia de la Suay, coautor con una empresa de su familia de una carretera fallida hacia Gualaceo, impulsor de proyectos mineros que han sido rechazados en consulta popular por la población aquí en el Austro, coautor de las salidas de bombona de acopio de gas en Chayabamba, acusado de vender puestos, acusado de peculado y con graves problemas de la justicia. Y luego el ministro Santos, con una actitud un tanto fresca, indolente, análisis evidentemente un tanto ingenuos, poco profesionales y pobres del sector. A ver, Gustavo, por eso yo quería enfocarme mucho en una de las causas estructurales. Si usted produce pan a $1 y lo vende a 50 centavos, ¿qué cree que le va a pasar? Y usted puede poner el gerente de la panificadora que tenga todas las maestrías posibles, que ha tenido éxitos, pero el resultado va a ser el mismo. Yo tengo serias diferencias, enormes diferencias con los dos ministros. Creo que entre otras cosas que se los debe acusar es que no han tenido la voluntad política, para resolver justamente estos temas, que son los temas estructurales. El ministro Santos menciona, por ejemplo, que la culpa es de la ciudadanía, que además de la costa, que ha aprendido desde el ventilador ha pasado al aire acondicionado. Oiga, el sector residencial solo produce o solo consume el 27% de la electricidad que se consume en este país. El 42% viene del sector industrial, que no tengo. Yo también vengo de la parte privada. Yo también tengo un proyecto de temas industriales, de gas. Pero los números no mienten, no hay nada que hacer contra los números. Si usted no genera una visión, y eso sí es responsabilidad de los ministros, que no han tomado la decisión de hacer eso, pero si usted no le da los recursos de sostenibilidad, no hay forma de que no le pase esto. Fíjese una cosa, la Cámara de Industriales de Quito manda un comunicado de prensa que dice lo siguiente, con mis palabras, ¿no? Obviamente los pone con otras palabras, pero dice: Gobierno nacional, haga lo que tenga que hacer para evitar los apagones. En otras palabras, no me importa si usted prende todas las termoeléctricas, si usted importa las 24 horas, porque no es verdad que nos sobre energía en la noche. Si usted paga de 30 a 60 centavos a Colombia el kilovatio hora, que es 12 veces más lo que nos cuesta la producción nacional de hidroelectricidad, incluido amortizaciones, no nos interesa cuánto usted soluciona el tema de apagones. Y en el mismo documento menciona: oiga, y manténganos los subsidios de 5 centavos el kilovatio hora. Y esto hay que decirlo claramente. Si le hace caso el gobierno a ese comunicado, el problema simplemente se agranda, porque no hay ciencia en esto. Y esto no es culpa de los ciudadanos, porque los ciudadanos les cobran, mientras al gran industrial le cobran de 5 a 9 centavos, a usted y a mí nos cobran en la tarifa eléctrica, el pliego tarifario, de 9 a 68 centavos al kilovatio hora. Entonces, nosotros sí pagamos los recursos suficientes, al menos para mantenimiento y operaciones, porque arrancamos en 9, y a partir de ahí, si es que consumimos más, sí terminamos pagando justamente para expansión. Pero resulta que terminamos subsidiando, no costa-sierra, sierra-costa, ricos-pobres. Terminamos subsidiando a los grandes industriales, los grandes mineros, los grandes petroleros. Que yo sé que algunos amigos industriales deben estar incómodos con esta posición mía, pero es que los números no mienten. Y si usted me pregunta mi criterio, tengo que ser responsable en darle un análisis técnico con números que estoy observando hasta la actualidad. Ahora, hagamos una especie de disección de las soluciones que ha pregonado el gobierno. La primera, usted ya la ha mencionado, con Colombia. Se ha dicho que es cara y que es especulativa. ¿La compra de Colombia? Correcto. Sí, es que básicamente, Gustavo, el kilovatio hora no es
cuánto vale el kilovatio, es cuándo lo vende al kilovatio, porque es un tema de mercados. Si usted el kilovatio hora lo tiene, digamos, para que se entienda, si en época de lluvias Colombia nos quiere vender kilovatios hora de termoeléctrica cuando nos sobra agua, ¿cuánto vale? Nada, 0, 1, lo que fuera, no le compramos. Pero cuando escasea, o cuando es hora pico, o lo que fuera, evidentemente el mismo kilovatio hora tiene que tener un valor superior. Y lo que está haciendo Colombia, lamentablemente, es lo correcto. Es decir, está cuidando sus embalses, está cuidando su gas, y lo que hace es decir, yo te vendo termoeléctrica de diésel, si quieres compras, si no, no. Y obviamente, si es que nos vende $1, a $1 le tenemos que comprar. Entonces, detrás de esto, por eso la gente, a lo mejor, no quiero dramatizar, pero la ciudadanía no tiene que saber que el tema no se resuelve con el que haya o no haya apagón. Esto es simplemente para paliar la crisis, y obviamente todos estamos sufriendo el apagón. ¿Quién de forma sensata se puede alegrar por el apagón? Pero ¿a quién le van a pasar la factura después de estos recursos que se están yendo de una forma desproporcionada? Mire una cosa, Gustavo, el ministro Santos dice, no se preocupen, amigos industriales, que yo les garantizo el subsidio, siendo que el sector industrial consume el 42% de la energía de este país. Quisiera de cualquier forma preguntarle sobre la interconexión con Perú, que se supone sería el canal para otros megavatios. Dicho en cambio con Perú, que no hay una infraestructura para la interconexión, y que esto demorará meses. Sí, lamentablemente no hay una infraestructura que nos pueda abastecer desde Perú. Pasaron, usted le consta, Gustavo, cuando nos entrevistó por el tema de Campo Amistad, forma de que Campo Amistad pueda importar gas por ahí, perdieron un montón de tiempo ahí. Van a traer unos motorcitos que le llaman de Hyundai, que llegan entre diciembre y marzo, cuando ya pase el estiaje. No hicieron un mantenimiento preventivo de esto. Hay una responsabilidad clara de las autoridades, pero hay una corresponsabilidad de varios otros sectores, como el sector industrial, minero y petrolero, que tienen que asumir su rol, y es hora de que se sinceren esos números, porque ¿cómo es posible que compremos a 60 centavos para vender a 5? Y si quieren vender a 60, comprar a 60 para vender a 5, díganos por favor, ¿quién va a pagar la factura? Para que nos quede claro cómo vamos a maniobrar estos temas, que son desafíos muy grandes. El otro rubro supuestamente darían empresas con sus excedentes que generan energía térmica. Es realmente factible. Escuchamos de algún representante de los empresarios que decía, a su vez, si ellos van a entregar energía, que debería subsidiarse el diésel para las empresas. Ese es el tema. Todo el ahorro generado por los subsidios a los industriales lo están terminando de pagar con apagones. Y no porque alguien boicoteó el tema, los números boicotean solos, es un tema natural. Entonces, ahora que obviamente tenemos que tratar de prender todas las termoeléctricas de la capacidad de todo el país, industrial, etcétera, se la quiere promover, porque no queda de otra, con diésel subsidiado e importado. Entonces, esos huecos que están generando, obviamente hay que prender, peor es tener apagones. Pero el subsidio nuevamente del diésel eléctrico, ¿quién lo paga, Gustavo? Lo paga el Estado. ¿Usted sabe quién es el Estado? Somos todos. Entonces, yo veo esta crisis como una gran oportunidad para que hagamos una reestructuración sensata, honesta, técnica, y busquemos la sostenibilidad de las empresas. Ustedes tienen en cuenta un gran ejemplo, Etapa. ¿Por qué Etapa ha sido eficiente? Porque Etapa es una empresa que cobra lo que tiene que cobrar y ha sabido manejar de forma sostenible a la empresa. Entonces, si es que ha funcionado, ha sido por eso. Si es que Etapa se le empieza a pedir subsidios, ya sabemos para dónde va a ir. Ingeniero Hidalgo, si estas soluciones parche del gobierno no funcionan,
menos dan una sostenibilidad al sector. ¿Qué es lo que va a pasar con la actual crisis que se dice durará por lo menos hasta diciembre, si no enero y febrero? ¿Y cuáles son las medidas que deberían tomarse en Ecuador para tratar de dar efectivas soluciones al mediano y a largo plazo? Gustavo, estamos viendo en tiempo real, en vivo y en directo, la quiebra del sector eléctrico en el país. Obviamente, Finanzas lo rescatará, obviamente será un tema de que se revise tarifas, probablemente el sector residencial, si no aumenta impuestos, si no aumenta la deuda y si no habrá menos recursos para salud, educación, infraestructura o seguridad. Porque no hay ciencia, el Estado somos todos. No se licúa ese hueco de alguna forma milagrosa. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero parar este desangre, porque finalmente hay una arteria abierta. Se debe controlar rápidamente o mejorar rápidamente estos subsidios, porque obviamente hacen que se ralentice todo este tema. No es lo mismo comprar a 60 para vender a 5 que a 9, por ejemplo. Entonces, en cierta forma, se ralentiza esto. Segundo, tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer una reestructuración energética con temas de corto, mediano y largo plazo, que son a corto plazo, lamentablemente, barcazas, motores, lo que fuera, porque no nos queda de otra. A mediano plazo, aprovechamiento de gas de mecheros, aprovechamiento de gas natural del Golfo. Necesitamos energía en firme, que se complemente con el potencial hidroeléctrico que necesitamos. Pues básicamente energía en firme es flexibilidad, que se prenda y apague de alguna forma. Y como el diésel es importado y muy caro, gas natural evidentemente es una gran solución. Y lo tercero es que necesitamos un plan de seguridad energética nacional donde aprovechemos nuestros recursos, eh, generemos eficiencia energética. Por ejemplo, el ejemplo más fácil es la iluminación pública, que se cambia a LED de forma agresiva y de forma nacional. Esto implicará que haya menos necesidad de generación eléctrica, se liberan tensiones. Y lo tercero es una política de reducción de importación de combustibles y energía. No hay forma, no se puede restringir la importación. Para hacerlo se debe aumentar la producción nacional, porque obviamente no podemos generar escasez, entonces hay que importar lo que consumamos. Pero ¿cómo de forma inteligente se hace? Aumentando la producción nacional de energías, gas de mecheros, gas de campo amistad, refinación, más hidroelectricidad, más solar, más eólico, más generación térmica con gas, es lo que a largo plazo se debe hacer. ¿Cree usted que debería volverse a la figura de un ministerio de electricidad? ¿Y cree también que el próximo gobierno, el de Daniel Noboa, próximo ya a asumir, debería pronunciarse rápidamente, incluso definiendo también la figura de quién será ministro? Mire, yo no sé si la solución sea tener un solo ministerio o dos, pero de cualquier forma, si es que fuera esa la solución, eso los técnicos deberían dar su criterio, tiene que tener una correlación casi de matrimonio, porque el uno necesita, por ejemplo, gas y le pide al otro que importe gas, y ahí es cuando se mete Selec y dice, vamos a importar gas por la infraestructura de Campo Amistad, y Petrocor le dice, oiga, técnicamente no se puede, porque técnicamente no hay forma de hacerlo. Entonces, si no hay una coordinación, al menos, evidentemente va a pasar lo que nos pasa hasta ahora. Entonces, no sé si la solución sea uno o dos ministerios, pero sí sé que tienen que coordinar de mejor forma independientemente de la organización. Y obviamente el presidente Noboa, esperamos que tenga buenos asesores, pero además que escuche, porque él no puede patear más el tablero. Si el presidente Noboa dice, oigan, como yo prometí bajar el precio de la electricidad, yo no voy a topar este subsidio. Al no topar este subsidio, le está diciendo básicamente, oiga, usted tiene una enfermedad terminal, pero yo con una agüita de hierbas le curo. Todos queremos escuchar eso, qué lindo, pero no lo va a curar.
Entonces, si no se toman decisiones valientes, profundas, técnicas de sostenibilidad, lamentablemente vamos a empeorar este tema y el próximo año vamos a tener más apagones, más desafíos, y eso seguirá creciendo hasta que no se cuide y se proteja obviamente los temas de sostenibilidad del sector. Bien, gracias, ingeniero Hidalgo, por habernos atendido. Encantado, Gustavo. Saludos a los amigos de Antena 1. Gracias por la invitación. Declaraciones del ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en energía de Green Power.